Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más aquí, yo aquí, usted allí. Aquí estamos en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Estamos transmitiendo desde esta plataforma de YouTube y desde Viña del Mar, Chile. Así que tenemos un mensaje nuevo para que usted vaya creciendo en el conocimiento del Evangelio de la gracia de Dios. Así que este mensaje lleva por título El fin que estaba próximo. No es el fin que está cerca. Es el fin que estaba próximo. No es el fin que está cerca. Es el título que lleva este mensaje. Así que vamos a comenzar para traer este pequeño estudio. Rápidamente vamos a comenzar con Apocalipsis 22:10 y ya lo tenemos acá escrito. Apocalipsis 22:10, y esto es un tema para reflexionar y examinar las Escrituras y ver que ellas no mienten y la Biblia ella no se contradice. La Biblia ella se testifica a ella misma. Entonces tenemos la palabra más eficaz, que es la palabra de Dios. Así que aquí el versículo 10 dice, de Apocalipsis 22, dice lo siguiente: y me dijo, que está hablando aquí el apóstol Juan, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y esta es una palabra que trae entonces un ángel enviado por Jesucristo a su siervo Juan. Y Juan entonces deja todo esto escrito, y es por eso que lo leemos, porque la Biblia está todo aquí registrado, lo que sucedió en aquel tiempo. Lo voy a repetir. Y me dijo, ¿qué le dijo? El ángel, ¿a quién? A Juan. Le dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Estamos hablando aquí del primer siglo de la era cristiana. Y esto sucedió entonces en el año 60, entre el año 64 al año 68, que fue escrito entonces también el libro de Apocalipsis por el siervo Juan. Y entonces aquí vemos que él dice, el tiempo está cerca. En la Biblia en portugués dice, el tiempo está próximo, que sería lo mismo, ¿cierto? Entonces, este es el fin escatológico que recibieron los oyentes de aquel tiempo, del siglo I. Y entonces no podemos sustentar estos mensajes como siendo dirigidos a nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, ¿ya? Y en el año que estamos ahora, en el 2022, no es correcto traer esta enseñanza para el tiempo de hoy o un tiempo futuro, porque esto fue para el siglo I, que eso es la primera observación que tenemos acá que realizar para que usted vaya entendiendo que todo esto ya sucedió. Entonces nuestro análisis aquí es mostrar que todos los profetas, los apóstoles y el propio Señor Jesús anunciaron este acontecimiento con fechas inmovibles. Entonces decimos que los profetas, ¿cierto? Y los apóstoles y el propio Señor ya anunció ese tiempo, y ahora entonces el ángel viene y le comunica a Juan que el tiempo está cerca. ¿Cerca de quién? Cerca de ellos. Entonces Juan, en su autoridad divina y en su función de apóstol de Jesucristo, advierte al pueblo la llegada de ese tiempo que ya era próximo. Y nosotros nos preguntamos ahora, nosotros los preteristas completos, ¿por qué los ministros de hoy no colocan credibilidad en la santa palabra de Cristo, que está escrita? Y la palabra, ella es veraz, ella no miente, tiene la veracidad. Así, ¿por qué preguntamos? Porque al leer Apocalipsis,
entendemos claramente que se está tratando del siglo primero de la era cristiana, no es de ahora, porque el ángel va allí a Juan y le comunica, ¿eh? Así que, ¿o acaso la palabra de Dios, ella es mentirosa? No, ¿verdad? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Dónde te encuentras eso? En Romanos, capítulo 13 y el versículo 4, si usted quiere allí lo puede anotar. Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué dice eso? Porque con certeza todo hombre es mentiroso. En algún momento ya contó alguna mentira, pero Dios no. Dios no cuenta ninguna mentira, nunca contó mentiras, y todo lo que está escrito es su verdad. Así que, ¿por qué decimos que los ministros de hoy no consiguen explicar este pasaje bíblico como del tiempo del primer siglo? ¿Por qué no se observa con cuidado antes de comunicar al pueblo? ¿Por qué? Yo digo esto porque yo estuve 24 años engañada también en la tradición, en el evangelio religioso. ¿Por qué? Porque yo misma también no examinaba, creía todo lo que me comentaba desde el púlpito, y después cuando descubrí esta verdad, entonces entiendo que la única razón que no se conoce la verdad o no se explica la verdad es porque por falta de entendimiento de la revelación escrita en la palabra y de sus tiempos en los cuales se escribieron los libros y para quienes fueron entregadas los libros, ¿no? Todo el contenido de Apocalipsis fue para el tiempo del primer siglo de la era cristiana. No hay nada en el libro de Apocalipsis que sirva para el tiempo de hoy o un tiempo futuro. Eso se lo digo porque está escrito en la palabra de Dios, no es palabra de la hermana Elena. Así que observen qué falla absurda se predica al decir de que esto vendría a suceder en un tiempo más adelante, o que se estaría preparando ahora por causa de la pandemia, se estaría preparando todo este juicio final, toda la parte que vendría Cristo por sobre las nubes, todo eso. Entonces, aún ahora, en este tiempo que la pandemia ya se está retirando, aún se escucha por los medios de comunicación, por la internet principalmente, por los canales allí, pastores que todavía predican que usted tiene que prepararse porque Cristo vuelve. Y esto es un absurdo, es una falla absurda que se predique eso, ¿eh? Y el pueblo no examina la Escritura. Yo digo porque yo también no llegaba a examinar la Escritura, ¿eh? Todos nosotros creímos entonces en ese plan de la tradición, lo creíamos y mucha gente lo cree. Pero si usted me está escuchando hoy y está escuchando esta verdad, usted no deje de examinar la palabra de Dios. Cuando nosotros le traemos el tema, vaya a la Biblia, examine, y anote los versículos para que usted lo vuelva a meditar hasta que usted entienda que realmente la palabra de Dios no es mentirosa. Y ahí es donde se completa el versículo, que Dios es veraz y todo hombre sea mentiroso. Entonces, ahora los apóstoles de Jesús, del tiempo de Juan, entregaron al pueblo los acontecimientos, las fechas que se aproximaban, los días basados en Apocalipsis 22:10, que acabamos de leer, y me dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, basados en este versículo, Él entregó a ese tiempo, a ese pueblo, la palabra tal cual el Señor le enseñó a través de ese ángel, que le trajo el comunicado del Señor. El tiempo estaba cerca para ellos, no para nosotros, para que se cumplieran todas las revelaciones traídas por el profeta Daniel y por los profetas, principalmente el profeta Daniel, que él trajo palabras
sobre el juicio final, sobre lo que acontecería en el tiempo, en el tiempo del fin, y eso fue 500 años antes. 500 años antes de que viniera la profecía a través del apóstol Juan, que es lo mismo, exactamente. Entonces 500 años antes que Juan recibiera exactamente lo mismo. Así verificaremos lo dicho por Daniel. Ahora vamos a ver en el libro de Daniel, en el capítulo 12, Daniel 12, y en el versículo 9, dice así, el versículo 9. Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Usted puede ver aquí, 500 años antes, entonces viene también aquí una revelación a Daniel, pero a Daniel le dice que no, vamos a leerlo bien aquí, dice: y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces esas palabras tenían que quedar todavía allí selladas, porque no era el tiempo todavía del fin, ese tiempo que venía siendo profetizado ya por varios profetas de aquel tiempo del antiguo pacto, pero ya era todo profetizado hacia lo que sucedería en Jerusalén. Entonces vemos aquí que Daniel ve en la visión profética todo lo que acontecería relacionado al tiempo del fin, y esa visión estuvo sellada 500 años, hasta llegar el tiempo de mostrarle a Juan, y le ordena que no selle, ¿cierto?, el libro, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que está escrito entonces en Apocalipsis 22:10. A la visión de Daniel faltaban 500 años. Entonces Daniel se mantuvo fiel a Dios, aún enfrentando muchas presiones, estando cautivo en Babilonia. Pero él se mantuvo fiel a Dios, como también se mantuvo fiel Juan, porque Juan fue llevado preso a la isla de Pasmo, y allí entonces recibe también las visiones, las revelaciones, para las 7 iglesias de Asia Menor y todo ese pueblo que estaba en ese tiempo allí ya cristiano, primera era cristiana, en Jerusalén. Así que decimos que Daniel se mantuvo fiel, también Juan se mantuvo fiel, y allí él tuvo las visiones proféticas entonces de ese cambio de pacto que sucedería en el año 70, exactamente lo mismo que comunica entonces el Señor a Juan 500 años después de Daniel. Así que esto fue en el año de la primera era cristiana, el primer siglo de la era cristiana. Como decimos, este libro fue escrito entonces entre el año 64 y el año 68, donde fue exhortado a no sellar el libro. Entonces esto nos muestra bíblicamente que todo lo que sucedió en el año 70 ya estaba profetizado por muchos de los profetas, y principalmente por Daniel, que lo dejó escrito entonces en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Pero desde el capítulo 5, 6 ya se viene aproximando el tiempo y las profecías que sucederían entonces en ese tiempo del fin, que era el fin del siglo, de esa era, el fin de entonces de esa era mosaica. Así que vamos a ver Daniel 12, aquí mismo donde estamos, desde el versículo 6 en adelante. Usted puede ver entonces que el Señor le muestra a él las maravillas de lo que iría a acontecer. Versículos 6 y 7. Dice: y dijo el varón vestido de lino. Ahora, si llegamos un poquito antes, vemos que dice en el 5: y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 ángeles que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro
al otro lado del río. Entonces Daniel está teniendo una visión que sería una profecía, ¿cierto? Estos ángeles entonces están allí entre ellos, conversando, pero hay uno que le pregunta al Señor. Este ángel le pregunta al Señor y dijo uno al varón vestido de lino, que se supone que es Jesús, que estaba allí, que estaba sobre las aguas del río. Le dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Porque entonces el Señor allí les estaba mostrando las maravillas que vendrían a través del cambio de pacto. Y en ese cambio de pacto sucederían muchas cosas. Veamos el 7. Dice, y ahí al varón vestido y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos los 3 años y medio de esa gran tribulación, y allí donde sucedieron muchas de las profecías que estaban ya escritas. Y cuando se acabe, dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y allí entonces serían esas maravillas. ¿Cuándo, Señor, serán estas maravillas? El ángel le pregunta al Señor, y ahí el Señor dice, ¿cuándo entonces salga el poder del pueblo santo? Que era entonces la ley, la antigua dispensación, el antiguo pacto, y allí entonces estaría eso. Durante los 3 años y medio el Señor estaba allí trabajando en su pueblo, y el ángel entonces le pregunta al hombre que está vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo serían esas maravillas? Y todo se cumplió específicamente en el año 70. Y allí entonces tenemos lo que sucedería en aquel lugar. Primeramente, aquí está el secreto dicho a Juan: el tiempo está cerca. 3 años y medio ya estaba allí muy próximo, donde el poder del pueblo santo sería destruido. Y el cerco y la destrucción de Jerusalén sería una de las maravillas. Y el incendio del templo en el año 70 fue por el ejército romano. Y aquí vemos entonces todo lo que sucedió. Aquí mismo está en el libro de Daniel 12, en donde dice que entonces allí se cumplirían todas estas cosas, todo lo que estaba escrito en los libros de los profetas. Cuando se acabe la dispensión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Qué cosas? La resurrección de los muertos, la salvación del pueblo de Dios, la vida eterna, el cambio de pacto. Todo eso sucedería en el tiempo entonces que se completarían los 3 años y medio, donde el poder del pueblo santo sería totalmente destruido. Entonces esto sucedió por el cerco de la destrucción de Jerusalén y el incendio del templo en el año 70, que fue también por el ejército romano. Esto muestra que la escatología bíblica es pactual y no es cósmica. Es decir, no tiene nada que ver con el fin del mundo, con el fin del planeta Tierra, como nos han enseñado. No, esto se trataba entonces de un fin de un pacto y el inicio de otro pacto. Fue el fin de una alianza, del pacto mosaico, el fin de esa alianza, el fin de la ley. Y por causa de esto entonces el establecimiento de la era de la gracia de Dios, allí se establece la era de la gracia de Dios. Cuando sale la ley, se establece la era de la gracia de Dios, que era una promesa hasta entonces, hasta ese año 70 del primer siglo de la era cristiana. Y esto fue entonces en los días de los apóstoles, en la generación de Jesucristo,
Por eso tuvo que ser destruido el templo, porque la ley tenía que salir para entrar entonces la nueva dispensación en donde la cual nosotros hoy vivimos, que es el tiempo de la gracia de Dios. Y allí viene entonces también el Evangelio, ¿ya? La sana doctrina, y allí entonces también entendemos que ese sello ya estaba aquí en este tiempo, cuando le enseña el ángel entonces a Juan, estaba en el año 64, entre el año 64 y el año 68, estaba muy próximo para que todo eso aconteciese. Y es por eso entonces que ese templo nunca más será destruido, porque así se levantara el templo, como muchos países envían dinero para Jerusalén, para levantar nuevamente ese templo. Ya no existen más las 12 tribus de Israel, ya no existe más aquella novilla roja, aunque la tienden a hacer en mutar esa genética de esa vaca, de esa novilla roja, vermelha que le llaman. Todo eso también no está más. El culto que era en aquel tiempo levítico ya no existe más. No existen más las 12 tribus de Israel, no existe más ese templo, no existe más la ley. ¿Cómo va a levantar entonces ese templo? ¿Cómo va a colocar allí? Cristo en ningún lugar dejó escrito que se levantaría un segundo templo en Jerusalén. El templo que se levantó allí, que es el último, también no es el primero, fue el segundo, que fue restaurado, porque el primero fue destruido, el segundo fue restaurado, pero ese el Señor lo dejó caer, no lo levantará más. Así que nosotros hemos entregado una palabra que está escrita aquí en la palabra de Dios. Y el libro de Daniel, usted puede leer el libro de Daniel en el capítulo 1, 2, en donde habla, que en el 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí, en el libro de Daniel, capítulo 12, habla de la resurrección de los muertos, y como dijimos, no de los cuerpos, porque tenemos allí también, en nuestra ala de mensajes, está también un tema que habla esto, justamente de que el Señor nos dijo que levantaría, la resurrección sería de los cuerpos y sí de los muertos, porque era el espíritu, ese espíritu que volvería entonces de donde vino, volvería a Dios. Todo esto usted lo encuentra en el libro entonces de Daniel capítulo 12, léalo, y también lea, para que usted conozca mejor esto, Mateos 24. Con esto nos estamos despidiendo en esta pequeña reflexión, y le deseamos entonces que el Señor le alumbre el entendimiento, ¿ya? Los ojos del corazón, ¿ya? Para que usted comprenda las revelaciones que están en la Escritura, porque ya no hay nada nuevo que acrecentar a esto. Está todo ya escrito conforme a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Así que le deseamos entonces que tenga un excelente fin de semana, y también le dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje. Gracia y paz.